plataforma, Sí, Lorenita, señor. Sí, usted está. como es de las que migra rápidamente. El general Wagner Bravo, él es secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, Lorena. Así es, muy buenos días, ¿cómo le va, general? Buenos días a Enrique, a Ramiro. Disculpa, no conozco tu Lorena nombre. Vaque. Carolina, ¿cómo estás? Disculpa, un buen día con todos. Esperemos que hayamos amanecido bien. Quito está con un sol radiante y ojalá sea así el ánimo de los ecuatorianos. Así Carolina, así disculpa. es. Justamente ese Así amigo es. Guayaquil estamos también acá con un radiante sol y bastante calor. General, ¿cómo le va? Cuéntenos un poquito acerca de las medidas de seguridad que se han implementado dentro del país a nivel nacional luego que se haya marcado el tema de la muerte cruzada y que la Asamblea esté en sus casas y que el presidente esté manejando un país por decreto. Bueno, recordemos que la Constitución es la norma suprema que rige la vida de los ecuatorianos. Y eso fue aprobado por todos los ecuatorianos. Y el artículo 144 determina que en un determinado momento, potestad del presidente constitucional, por 3 causas, pueda declarar la disolución de la Asamblea y el llamamiento a elecciones presidenciales y legislativas, que coloquialmente los ecuatorianos hemos llamado muerte cruzada. No me gusta mucho ese nombre de muerte cruzada porque parece que nos vamos a matar unos a otros, pero es la disolución de la Asamblea. Eso lo ha determinado el presidente de la República mediante decreto y en este momento prácticamente ya está disuelta la Asamblea, ya no tienen trabajo los señores legisladores y el Consejo Nacional Electoral tiene que, según escuché también, hasta el 24 de mayo llamar a elecciones y eso nos va a permitir a los ecuatorianos pues en poco tiempo tener unas nuevas autoridades, tanto presidenciales cuanto legislativas, Carolina. Saluda a Ramiro Cepeda. Buenos días. Buen día, Ramiro. General, déjeme ir un poquito. Yo ya en mis 60 años he vivido algunas cositas como las que están sucediendo y me impresionó de las cosas que me llamó la atención ayer en la cadena del presidente es no ver al mando militar junto a él, sino hacer una cadena aparte en la que se dijo lo que tenía que decirse, nada fuera de lo que debe decirse, pero no es lo mismo llegar una pareja de casados a un matrimonio en carros separados que estar en el mismo auto. El que quiere leer los símbolos, los lee, y a mí me toca leerlos y que a usted me los explique. Hace mucho tiempo, Ramiro, cuando el presidente de la República salía a una rueda de prensa y no estaba atrás de los decanes, inmediatamente la sociedad decía, ya le ha perdido el apoyo de las Fuerzas Armadas y por lo tanto el presidente ya no es. Eso nos había pasado en algunos casos. Pero no es así. Si podemos ver la rueda de prensa, los ministros, que son los representantes y los brazos ejecutores de la política de defensa, estuvo sentado con el presidente, lo mismo el ministro del Interior, que es el otro administrador de la Policía Nacional. Y no estuvieron ahí los del mando militar en razón de que esta es una decisión política y por lo tanto políticamente el presidente lo ha expuesto a la nación. Posteriormente, las Fuerzas Armadas, respetuosas de la Constitución, porque siempre ya aprendimos de la década del 70 del siglo pasado, en que los problemas políticos se resuelven políticamente. Y en este caso, si escuchamos bien lo que dijo el general Nelson Proaño, es que realmente las Fuerzas Armadas están apoyando la democracia, porque la Constitución, como vuelvo a repetir, es aprobada por todos nosotros, es la que determina esta salida a una crisis política. Y por lo tanto, Fuerzas Armadas, respetuosas de eso, aceptan eso, y lo que le pedía al pueblo ecuatoriano es la tranquilidad, porque es la forma en que los problemas políticos se deben resolver, y luego de eso, pues, estamos ya casi en un proceso electoral, en donde no puede haber violencia política como lo que nos pasó allá en Puerto López, que se asesinó a un candidato a alcalde, o lo que nos ha pasado con el alcalde electo Chonilio. No puede llegar la violencia política a la vida de los ecuatorianos. Por lo tanto, esta fiesta democrática que ha sido
a la que vamos a llegar por medio del decreto que firmó el presidente, tiene que ser realmente una alegría de los ecuatorianos. Si tanto hemos estado pensando en que las autoridades no nos han representado, pues hoy es el momento de ponernos de acuerdo, de hacer un buen análisis, de hacer unas buenas primarias, de seleccionar los mejores candidatos, para que después de que elijamos las nuevas autoridades no estemos en un año diciendo no valen, no sirven, yo no le apoyo, como lo que nos ha pasado en los 2 años en que el presidente Lasso ha estado en funciones, porque para mala suerte hay unos perdedores de las elecciones de 2021 que no quieren aceptar la derrota. Cuando es como en un partido de fútbol, alguien nos ganó, pues ya tengo que abrazarle, tengo que felicitarle porque fue mejor que mí. Pero no podemos estar ponerle el pie para que se caiga, porque no es que le va a ir mal al gobierno. ¿A quién le va a ir mal, Ramiro? Es a los ecuatorianos. Ya ganaron unas elecciones, cualquier tendencia política, pues apoyemos ahora a todos, porque si le va bien a él, nos va bien a todos. Entonces yo creo que estamos entrando ya a un proceso de elecciones que yo pediría la reflexión y una cultura política a los ecuatorianos para también comenzar a evitar que yo presiono que no debe ser así, que me voy a la Corte Constitucional, que caliento las calles, que levanto a los indígenas. Yo creo que somos una nación civilizada y creo que ya es momento en que comencemos a pensar en el futuro de hoy y en el futuro de 20 o 30 años. Si no, vamos a continuar así, casi ingobernables y en una anarquía total, Ramiro. General, escucho con respeto y no lo he interrumpido, pero sí quiero hacer un par de precisiones. Los edecanes no son el mando militar, los edecanes reportan al mando militar y eso lo tengo bien claro. A mí me tocó vivir muy cerca la caída del presidente Bucaram y el tema de la vicepresidenta Arteaga. Y fui testigo de que el mando militar se desconectó en los 4 días de que la vicepresidenta estaba encargada de la presidencia. Entonces sí juegan un papel básico y yo estimo que el presidente, antes de emitir ese decreto, debió haber tenido una conversación con el mando militar. Pues si bien es cierto, es una decisión política, la cual usted perfectamente ha descrito, es una decisión política que necesita la fuerza de su ejecución, que la tienen ustedes, que la tiene el mando militar y policial. Entonces sí debe ser una decisión política concertada, pues de nada sirve al presidente firmar un decreto que no va a tener ejecución ni va a tener practicidad. Por eso mi apreciación, por eso mi comentario y por eso a un general que hoy está ocupando un puesto importante y lo está haciendo bien, resulta casi que imperdonable que no se lo pregunte y no se lo observe, general. Sí, Ramiro, yo siempre, no ahora porque estoy en la función, siempre he dicho que Fuerzas Armadas no son deliberantes. Fuerzas Armadas son sujetas al poder político y la decisión de los ecuatorianos fue elegir este presidente o mañana otro presidente y esa asamblea y otra asamblea. Y ya Fuerzas Armadas, como en el siglo pasado, ya no quiere participar para ser el dirimente. También recordemos que la Constitución anterior decía que éramos garantes del ordenamiento jurídico. Hoy, en la nueva Constitución, que no me gusta, pero que está vigente, determina que Fuerzas Armadas no tiene esa función, porque le habían puesto una función de dirimente en cierta forma. Hoy con la policía somos garantes o protectores, de los derechos, garantías y libertades de los ecuatorianos. Y un derecho de los ecuatorianos es vivir en democracia. Y si hay un procedimiento político y la Constitución determina cómo se puede hacer ante una crisis política para poderla resolver, las Fuerzas Armadas tienen que ser perfectamente observadores de la Constitución y de las leyes. Desde luego que el señor presidente de la República es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, pero él en un determinado momento no puede ordenar que haya una dictadura o que haya un golpe de Estado. Fuerzas Armadas creo que hemos madurado, y lo digo así porque yo fui parte de las Fuerzas Armadas, para que los eventos y las crisis políticas se solucionen como debe ser políticamente. Si no, vamos a ir de tumbo en tumbo. Recordemos lo que tú acabas de decir, Ramiro. ¿Cuántos años vivimos en que salía un presidente, subía un presidente, bajaba un presidente? Y eso no le hace bien. Eso no nos hace bien a todos. Tal vez a un partido político le puede ir bien, a otros no.
pero eso no permite que vayamos consolidándonos como un Estado que es democrático, eso es lo que decidimos nosotros. Esta Constitución nos hace presidencialistas, así lo decidimos nosotros, y son las reglas de convivencia política que debemos todos observar. De todas maneras, Fuerzas Armadas, siempre también he dicho, no están con una camiseta, porque si no tendríamos una camiseta del Partido Amarillo, del Partido Verde, del Partido Naranja. Somos de la nación. Y hay que apoyar a quien el pueblo ecuatoriano lo eligió. ¿Y apoyarle en qué? En tratar de dar seguridad, en que busquemos que no vaya la violencia. También algunas de las misiones que hacíamos antes, apoyar al apoyo al desarrollo. Porque hay que recordar, en el caso del Ejército, de la Marina, que tenemos desplegadas unidades a lo largo y ancho de todo el Ecuador. Y de una u otra manera, siempre estamos cerca del pueblo apoyando su desarrollo en lo que los medios nos permitan. Entonces, yo creo que ha habido en este momento una decisión política que se le está cumpliendo de la mejor manera. Y lo mejor de todo, Ramiro, es que de lo que se ve en las encuestas, cerca del 80% de la población ha aceptado esta decisión. Y se está preparando patrióticamente a una fiesta democrática. Siempre habrá aquellos que no están conformes, siempre habrá, como se había dicho, esas demandas de inconstitucionalidad a la Corte que tiene que a la final analizar y dirimir, que es su derecho, es su derecho. También hay el derecho a la protesta, pero la protesta tiene que ser pacífica. La protesta no puede ser que nos vengan a imponer que si no hace esta cosa, yo voy a hacer esto, y si usted no hace esta otra cosa, yo voy a hacer esto. Eso es secuestrar al país e imponer, eso es una amenaza, que en un momento determinado también puede ser un elemento de terror, porque no solamente terror es poner un explosivo, es tenerle a la población en vilo. Si es que voy a calentar las calles, y mañana me voy a tomar la ciudad, recordemos que por donde pasan las manifestaciones, hay familias que viven con personas adultas, con niños, y definitivamente no puede ser que nos pase lo que nos pasó en octubre del 19 y en junio del año pasado. Eso no se va a permitir, porque para eso están las fuerzas del orden y la aplicación estricta de la ley, Ramiro. General, presentándole disculpas por este paréntesis que le abrí, dada su experiencia y de hablar con un general de la República. Ahora sí vamos a lo que es su función. ¿Tenemos ya el control de los pabellones de todas las cárceles en el país? ¿Sí o no? El riesgo se lo maneja, Ramiro. Tenemos el control, pero para mala suerte todavía el sistema no se consolida como tal. Hay muchos elementos de corrupción, y hay que decirlo con las palabras llenas, porque las armas no caminan, los explosivos, los celulares no caminan, y por lo tanto eso le permite a aquellas personas ecuatorianas que cometieron un delito y que se volvieron delincuentes y que ahora están privados de la libertad, el que sigan haciendo de las suyas al interior. Hay un trabajo de remodelación de los pabellones en la penitenciaría de Guayaquil para ir clasificando, si lo podemos llamar la palabra, a los PPLs de alta peligrosidad, de mediana peligrosidad y de baja peligrosidad. Eso está por entregarse en estos días, en donde serán trasladados y ubicados con mayores condiciones de seguridad. Los pabellones están controlados. Lo que pasó el día de antes de ayer en Riobamba no era un motín, simplemente era un trabajo de una requisa que se iba a hacer por el personal de la policía, pero que para mala suerte los PPLs están acostumbrados a oponerse. Si se oponen a que les cambiemos de un lugar a otro, porque ellos perdieron la libertad. Lo que no han entendido los que están perdidos la libertad es que ya no tienen el derecho de hacer lo que quieran. El ecuatoriano que quiere hacer con su libertad lo que quiera, no tiene que volverse un delincuente, no tiene que cometer delitos. Pero si ha cometido un delito y está privado de la libertad, está a órdenes de la sociedad, no está a órdenes del gobierno. Porque quien ha aprobado todo esto es la sociedad. La sociedad es que le impone un castigo de privación de libertad a través de las leyes. Y por lo tanto está privado. Entonces él tiene que entender que ya no tiene derecho a decir: yo me levanto a las 4 de la mañana, me levanto a las 5, a las 6, a las 8, no trabajo, si trabajo, veo televisión, no veo televisión. Perdió su libertad. Pero sí, para mala suerte han estado acostumbrados a hacer lo que quieran. Sí, general. Hoy tenemos control,
y esperemos que vayamos consolidando el sistema, Ramiro. Escucho con respeto su respuesta y no me queda otra más que cosa más que aceptarla, pero yo le comento lo que usted me está diciendo. Usted prácticamente me está circunscribiendo el asunto a un tema logístico, que hay que dividirlos, clasificarlos y todo eso. Luego después me hace un análisis sociológico de cómo debería ser la actitud de los PPLs en relación a su comportamiento ahí adentro. Pero a lo que yo le pregunto al secretario de Seguridad Nacional es los actos de poder que tiene que ejercer la administración pública para poner orden. A lo que no se me ha referido, que hay actos de poder que hay que hacer, actos de mando que hay que ejecutar y que si no lo entiende por las buenas, hay que hacerlos entender de otra manera. Recordemos que el presidente ha dicho que hay que poner mano dura, y esa creo que es la posición. Está por salir las últimas reformas a la ley orgánica, perdón, a la ley de seguridad pública del Estado, determina de que el SNAI, el sistema, se vuelva ya un ministerio. Eso es una fortaleza legal. De 6 o 7 responsabilidades que tenía antes el Sistema Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, ahora se vuelven 19. Eso va a ser una fortaleza para poder tener el control total. Sí, luego de eso hay un control estricto y se está mejorando el asunto de ingresos con escáner, con chequeo, para que no vaya, no haya este tipo de corrupción. Y hemos visto que últimamente, en cierta forma, el control está dando resultados. No todo es perfecto. Posiblemente mañana haya un problema, pero que están dadas las disposiciones para ir aplicando la norma, para ir aplicando la ley, y inclusive hemos hablado con la señora fiscal y con el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia para aquellos PPLs que reincidan desde el interior en el cometimiento de actos del crimen organizado o de terrorismo, puedan ser aplicadas otra vez la ley y posiblemente tengan otra sanción, porque no se puede permitir que el Estado pierda soberanía al interior de las cárceles. ¿Quién es el responsable? Es el Estado, no son los PPLs. Y en eso estamos, Ramiro, en eso estamos. Hay que pedir a la ciudadanía el apoyo correspondiente. Todo tiene un proceso, esperemos que el proceso sea más rápido de lo que se ha estado haciendo, pero por lo pronto hoy tenemos una tranquilidad en los sistemas, todo el sistema carcelario. General, en otro punto, antes de darle paso a mi compañero Enrique San Martín, hay mucha incautación de droga dentro del país. Eso es un trabajo encomiable de la Policía Nacional y de alguna inteligencia que se esté ejecutando. Pero mi pregunta termina siendo, esta droga no entra por así ni se produce aquí, entra por aire, mar y tierra. Y en esas tres partes tienen control Fuerzas Armadas. ¿Por qué la incautan adentro y no en las fronteras o en alta mar o en los cielos del país? Bueno, Colombia tiene una producción de 2.000 toneladas de cocaína al año, casi 200.000 hectáreas de plantaciones de coca. Desde mi punto de vista, mientras no termine el mal en Colombia, vamos a seguir teniendo los problemas. Y para mala suerte, recordemos que el presidente Moreno decía que ha habido una permisividad en el gobierno del expresidente Correa. Y yo no estoy de acuerdo con eso porque yo fui comandante de la frontera norte y todos los días los hombres que están allá realizan operaciones de control y de protección de fronteras. Para mala suerte, los países, todos los países del mundo, todas las fronteras viven del contrabando. Para los ciudadanos que viven en la línea de frontera eso se llama comercio informal. Para las autoridades eso se llama contrabando. Y nuestra frontera, por poner el ejemplo, la frontera norte tiene 740 kilómetros, de los cuales aproximadamente 600 son selva. Y el ejemplo, Ramiro, es que al lado de ustedes, en la pared, en el cuarto de al lado, no se sabe qué está pasando. Así es más o menos la selva. En el sector del Frailejón, en el Carchi, la frontera entre Colombia y Ecuador es una sequía de 1 metro de ancho, que un determinado, la persona que no conoce no sabe si está en Colombia o en el Ecuador. Y eso hace que, siendo selvático el terreno, sea muy difícil poder poner un soldado a lo largo de toda la línea de frontera. Habida cuenta de que el personal, los ciudadanos ecuatorianos que viven en la línea de frontera viven de este contrabando y comercio informal. Y no solamente lo que entra de droga, Ramiro, sino lo que sale de precursores.
porque hay ecuatorianos dedicados, como pasó o sigue pasando, que hacen un pinchazo en el poliducto para sacar gasolina blanca y venderla a Colombia para el procesamiento de la coca. Recién nos hicieron un pinchazo ya en el OCP, en el crudo, en el petróleo, que parece que ya tienen hasta refinerías artesanales para hacer combustible. Llevan precursores que hasta son fertilizantes, ayudan a llevar armas, etcétera. Esa ha sido la dinámica de la población que vive en la frontera. Y al mismo tiempo, como hormigas, traen la coca. No es justificación, ¿cierto? No es justificación, pero se han dado las posiciones para ir blindando la frontera en los pasos que tenemos. Tenemos 34 pasos clandestinos. Se cierran 2 pasos y nos abren 3. Vuelvo a repetir porque la frontera es muy porosa. Por eso es que la decisión del presidente de la República es también volcar el desarrollo en el concepto de seguridad y desarrollo, el desarrollo del país, de la ciudad de Quito, Guayaquil y Cuenca, nuestros centros políticos y administrativos y económicos, hacia la frontera. ¿Para qué? Para abstraerle a los ciudadanos ecuatorianos que están viviendo de lo ilegal y puedan ya incorporarse a la población económicamente activa. Y no estén, yo me levanto el día de hoy, hay una fuerza de tarea, voy a poner el ejemplo en Esmeraldas, están los militares, están los policías, y los delincuentes migran con el efecto globo a otra provincia porque hay una presión de las fuerzas del orden. Pero después de que se acabe el estado de excepción, la realidad sigue siendo la misma. Y si no tengo cómo satisfacer mis necesidades básicas insatisfechas, y al otro lado en Colombia me pagan, qué sé yo, $5 por cada saco de hojas de coca que voy a raspar, entonces yo me voy allá porque tengo que sobrevivir. Entonces, el proceso está en blindar la frontera con las Fuerzas Armadas, una mejor protección de la frontera, una mejor protección del mar, una mejor protección del aire, y también el abstraerle a la ciudadanía con esta inversión social, inversión en producción, en educación, en salud, para que volvamos a tener, que ellos sientan que el Estado está presente, que les respalda y que por lo tanto, ojalá, a pesar de que ya es una costumbre el vivir de lo ilegal, hay que abstraerlo. Sí, desde luego se han dado las disposiciones, ahí estamos viendo los resultados de la Fuerza de Tarea en Esmeraldas, lo mismo se realiza en el Carchi y en Sucumbíos, pero para mala suerte también hay ciudadanos que viven de eso. Un kilo de coca. Y si pudiéramos poner en números todo este blindaje que está trabajando el gobierno nacional en frontera, aire, mar y tierra, ¿cuáles serían los números que presentan ustedes de incautaciones, tanto de armas, cuanto de precursores, cuanto de droga? Si vamos medio, no me gustan estos números, pero Fuerzas Armadas presenta, en el caso de Fuerzas Armadas y Policía, que se han hecho más o menos como 240,000 requisas, observaciones, chequeos de personas, de vehículos, etcétera. Lo importante de esto no son las operaciones, son los resultados. Sí, y tomemos en cuenta de que ante el control de armas y explosivos, los delincuentes ya no andan con los explosivos. Los delincuentes, especialmente el crimen organizado, son los que se organizan en forma clandestina, que para mala suerte están camuflados en la sociedad. Sí, general, pero mi pregunta puntual era en fronteras, porque ese blindaje es justamente para impedir que estos precursores salgan, estos drogas entre y este tipo de procesamiento sea ubicado oportunamente. Me refería exactamente al blindaje de frontera, general. Exactamente. La Fuerza de Tarea de Esmeraldas, va a poner un ejemplo, creo que tiene capturado como 10 o 20 toneladas de cocaína. En el país en 2 años de gobierno se han capturado como 424. Pero ese no es el fin, Ramiro. El fin es desarmar toda la estructura. Porque como decía el día de anteayer en una entrevista, de nada nos sirve tener algunas personas que se les captura en el aeropuerto, que son las mulas, que tiene medio kilo de coca, de heroína, o aquel conductor del camión que se le encontró con 1 o 2 toneladas de cocaína. Aquí el objetivo es desarmar toda la estructura. Porque si nosotros no desarmamos toda la estructura, va a continuarse el mismo proceso. Prácticamente, con respeto, son desechables aquellas personas que son capturadas porque no vamos a las cabezas. Por eso es que hay un proyecto y hay un plan
para capturar esos objetivos de alto valor que se llama, que son los cabecillas de las estructuras, y que al parecer algunos de ellos ni siquiera están en el Ecuador, porque sabemos que esto no es un problema nacional, es un problema regional y hasta hemisférico, pero sobre eso estamos, y también está relaciones internacionales para, en el nexo con otros países, pasar la inteligencia para que se las pueda capturar. Efectivamente, en la frontera se han capturado armas. No tengo ahorita el dato exacto de cuántos son las armas, pero se ha ido desarmando. La misma policía nos ha dicho cuántas personas han sido detenidas, pero lo que sí hay que tener en claro, Ramiro, es que tenemos que ir bajando con una cultura de seguridad. ¿Y cuál es la cultura de seguridad? Que primero no nos asusten estos extorsionadores y estos delincuentes que nos tienen también causando terror, y que a través de las redes sociales, con respeto, hay muchas personas que por tener la noticia o por morbo, reenvían esos mensajes, y eso va causando miedo, que puede ser una percepción y que puede ser también una realidad. Entonces hay que irnos poco a poco. Hace un mes, en Guayaquil precisamente, un ciudadano de bien, que en su barrio, en su ciudadela, a las 3 de la mañana veía que llegaba un vehículo que descargaba algo, alertó al ECU 911, alertó a la policía, se capturaron 4 toneladas de cocaína. Hacia eso tenemos que ir, apoyarnos todos, porque para mala suerte el crimen organizado está camuflado en la sociedad. Muchos de los ciudadanos saben quiénes son los gatilleros, como se dice, o los que hacen sicariato. Muchos ciudadanos conocen quién es el que vende droga en las esquinas. Muchos ciudadanos conocen quién es el que está acopiando droga. Por miedo, por coerción, por parte del negocio, no lo denuncian. Y hacia eso tiene que ir el sistema de inteligencia. Siempre sostendré, general, que lo que hay que seguir es la ruta del dinero y no la ruta de la droga, porque el dinero es el que tiene el poder de cambio en todos los aspectos, ¿no? Le paso a mi compañero Enrique San Martín, que está presto a seguir con la entrevista. Gracias, antes de que sigas, Enrique, déjame terminar con Ramiro. Claro. Efectivamente, hemos tenido una reunión con la UAFE y tenemos ya conexiones con... Justo ayer tuve una reunión con la embajadora de los Países Bajos y también con Gran Bretaña para eso, para seguir la ruta del dinero. Porque si no sabemos a dónde van el dinero y dónde están acopiando los grandes capos, simplemente seguimos haciéndoles el juego. Sí, también estamos sobre eso, y por eso es importante que haya la información internacional, porque muchos de los recursos no están aquí. Terminan al final en algún país, pero retornan para la parte nacional de la compra de droga, compra de armas, compra de precursores. Estamos sobre eso también, Ramiro. Perdón, perfecto. Enrique. No, tranquilo, siga. Gracias, Ramiro, y gracias nuevamente, general, porque me gusta porque es puntual. Las personas que lo conocemos sabemos que siempre es directo, no se van por las ramas. Y también celebro el hecho, sí, es verdad, usted dijo con mucho ánimo, sí, el Ecuador ha amanecido con mucho ánimo. Y le cuento algo, además de esta encuesta que usted dio, sí hay un porcentaje entre 80 y 90% de ecuatorianos quienes están tranquilos y que miran con optimismo lo que no sucedía hasta hace poco, y eso es bueno en general. Ahora, el tema, me gustó una entrevista que usted sostuvo en un medio internacional y hablaba del tema del terrorismo, porque el terrorismo tiene diversas ramas, y usted hablaba del terrorismo ideológico, el terrorismo mediático, porque también a través de la comunicación se puede sembrar terror. Entonces, en este punto general, ¿qué es lo que van a hacer o están implementando? A ver, mucha de la ciudadanía y muchos de los medios de comunicación decían, ¿y cuáles son los grupos terroristas? Pero recordemos que estos grupos terroristas fueron mutando de la delincuencia común a los grupos delincuenciales armados, a los que tienen contacto con el crimen organizado, y hoy están haciendo actividades terroristas. Entonces, no podíamos cometer el error de decir el grupo A es terrorista, pero el Z no es. El B sí es, pero el X no es, porque ellos mutan rápidamente. Y si mañana dice yo soy parte del grupo A, que no ha sido declarado terrorista, usted no tiene por qué capturarme. Lo que está el decreto y las acciones es a todas aquellas personas que por medios violentos quieran causar terror y miedo a los ecuatorianos. Entonces, esto es la función, y se está afectando a qué, Enrique, se está afectando a la soberanía. Porque ¿para qué causan terror estas personas? Para que la fuerza del Estado no controle un sector, para dejar lo que decía hace un rato Ramiro, la ruta de la droga libre, para que ellos sean dueños de un espacio. Recordemos hace un tiempo la playita,
supuestamente era un territorio en donde no podían entrar la policía y las Fuerzas Armadas y habían puesto hasta obstáculos. Eso no se puede permitir en el Ecuador. El Estado ecuatoriano, los 18 millones de ecuatorianos tenemos derecho de andar por donde nosotros queramos. Sí, señor. Excepto al que quiera ir a la cárcel, desde luego, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo ahora es que Fuerzas Armadas, a través de operaciones militares y con inteligencia puntual, se está localizando a todas aquellas personas que tengan elementos explosivos y que vayan a causar terror o actos de terrorismo, como las bombas, como el ataque a policías, como a los centros de salud, para capturarlos. Pero como digo, esos son objetivos de alto valor. Y se ha conversado también con la Fiscalía, porque quien tiene que determinar que es un delito de terrorismo es el señor fiscal. Previo al informe de la Policía Judicial, que es el que hace el parte, y que se van dando los elementos para determinar si es un acto terrorista, es un delito de terrorismo o no es. Sobre eso estamos, pero eso es ya función de las unidades élite de las Fuerzas Armadas con el apoyo de la Policía Nacional. Se ha conformado una fuerza de tarea que tiene que estar sobre eso y esperemos que tengan los resultados prontos o aquellos que intentaban crear terror en el Ecuador desechen esas acciones que no nos permite convivir a todos diariamente, Enrique. Definitivamente, doctor, general, perdón. Y dos preguntas más. Una, en estos momentos, a propósito de lo que estamos viviendo en la tensión política, en el tema político, Inteligencia Militar tiene ubicado de pronto ya los posibles sitios donde podrían producirse este tipo de puntos que podrían denominarlos calientes. General, es importante porque quién sabe, atrás de esos grupos, como usted bien señaló durante el desarrollo de la entrevista, hay otro tipo de intereses que no son precisamente lo que vemos a primera vista. Simplemente pueden ser fachadas. Así es, eso es el trabajo de inteligencia al cual se le está dando todo el apoyo. Yo creo que han ido trabajando. Hay que fortalecerlo. Para mala suerte, el sistema de inteligencia del país se lo destruyó y se dedicó a otra actividad, cuando deberían haberse hecho las acciones para no llegar a este punto. Pero hay que hacerlo, y se lo está haciendo, y eso sí toma tiempo, porque imaginen una ciudadela que llega una persona que no es conocida, que qué hace aquí, nosotros mismos nos volvemos, como se dice en el argot popular, el sapo, ve, ahí está ¿quién es? Sí. Hay que ir en una infiltración en todos estos organismos para poder determinar. Porque sí, mañana capturamos a un sicario en la esquina, pero lo que necesitamos saber es quién está ordenando eso. Y por eso es el control de las cárceles y por eso están haciendo acciones, porque supuestamente ahí están los grandes cabecillas. De a poco vamos, no hay que decir no vamos a hacerlo, lo estamos haciendo y los resultados más o menos se están dando de lo que queremos y creemos que vamos a mejorarlo. Pero siempre y cuando, Enrique, con el apoyo de la ciudadanía. Claro que sí. El apoyo de la ciudadanía, ese tejido social tiene que volver. Veía, y pongo de ejemplo yo, en la ciudad de Quito había una ciudadela que se había puesto de acuerdo, que ponía una alarma, que ponía que un pito. Eso para seguridad, pero tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que ir a la solidaridad, a que nos saludemos, a que convivamos, a que hagamos una minga, a que limpiemos el parque, a que hagamos recreación, para abstraerle a nuestros jóvenes de la droga, del trabajo, de estar sin hacer nada, que eso cuando estamos sin hacer nada comenzamos a pensar en el mal. Pero eso es seguridad ciudadana, que es parte de la ciudadanía. Por eso es que también la ley, las reformas de la Ley de Seguridad Pública del Estado determina de que cada cantón y cada prefectura tenga un Consejo de Seguridad Ciudadana. Estamos sobre eso, vamos a hacer reuniones para orientarles, capacitarles para que ellos creen. Y vamos a tratar de bajar a las juntas parroquiales que no estén en la ley, pero vamos a la estructura social. La estructura social que tiene que ir expulsando la violencia, que vayamos pensando en que si me pitan, no me baje a pegarle al señor de atrás, o que si me choco no baje con un machete a matarle. O sea, hay un alto nivel de violencia, y ahí también ya hemos hablado con la señora ministra de Educación, y pongo un ejemplo ahí, Enrique. Conversando con el embajador de Inglaterra, en las escuelas de Inglaterra, ¿sí?, se da a los niños de la escuela su deber patriótico y su valor cívico ante el reino, que es un reino que todos conocemos hoy con el rey Carlos III, para que él desde pequeño vaya entendiendo que es un oriundo de ese país, y aquí deberíamos volver a eso, a la cívica,
a la ética. Así es. Porque ¿qué nos enseña la ética? Honradez, responsabilidad. ¿Qué nos enseña la cívica? El respeto a nosotros mismos, el respeto al humano. Nuestra Constitución es de derechos y garantías. Respetémonos. Entonces, hay que construir. Esto es el sistema de seguridad nacional. Estamos involucrados de 18.266.000 ecuatorianos que somos hoy parte. Desde luego, la función de las fuerzas del orden es atacar a aquellos que no son seguridad ciudadana, que son los delincuentes armados y el crimen internacional organizado. Y el apoyo del Estado para eliminar esas causas estructurales de la delincuencia común. Ojalá pudiéramos solucionar la droga de Colombia nosotros, ya capaz que ya lo hubiéramos hecho, y no tendríamos que nos ven como un país, entre comillas, exportador, Enrique. General, qué gusto conversar con usted y este tiempo que nos ha concedido en verdad para hablar sobre los temas del país. Y tenga la plena seguridad, ¿eh? Hay un porcentaje, y no me equivoco, de ecuatorianos quienes siempre están respaldando a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. General Bravo, secretario nacional de Seguridad Pública del Estado, quien ha estado con nosotros en diálogo. Que tenga una buena mañana y un buen día, general. Enrique, para todos que nos han escuchado, como digo, está un sol radiante, así debe ser nuestro espíritu. Y poco a poco tenemos que hacer una cultura de seguridad. En este momento creo que necesitamos una cultura política por las elecciones que se aproximan. Ojalá hagamos el mejor análisis, la mejor selección y tengamos una fiesta para que en poco tiempo no estemos otra vez hablando de que un poder del Estado no funciona, el otro no funciona. Creo que es nuestra responsabilidad. No nos echemos la culpa de que no funciona, sino nosotros que pusimos el voto. Muchas gracias, Enrique. Un buen día con todos. Buenos días, general. Buenos días, ha sido el general Barnett. Barnett Bravo me estaba despidiendo, general. Siempre un gusto entrevistar al secretario.